Eh, Hola, hoy vamos a hablar de cómo los sistemas operativos, ¿no? De cómo los sistemas operativos manejan las redes. Primero, tenemos que considerar una cosa, y esta es que el sistema operativo eh, tiene que hablar los protocolos. Los protocolos de red. Entonces, primero, el sistema operativo tiene que hablar el protocolo TCP/IP. Y este protocolo, pues de la clase pasada, pues recordaremos que es el protocolo que domina a la internet, que domina todo el tráfico que viene y va de una máquina a otra a través de internet. Pero ahora tenemos que hablar de un concepto, ¿verdad? O de otro, de un tipo de puerto, y esos son los sockets, ¿verdad? Los sistemas operativos manejan vamos a ver, los sistemas operativos se comunican con otras computadoras a través de sockets, y también es a través de los sockets que nosotros recibimos o enviamos información. Y cuando les digo nosotros, estoy hablando de nuestras aplicaciones. O sea, cuando ustedes manejan, envían un correo desde Outlook o envían un correo desde Firebird, entonces el sistema lo que hace es escribir en un socket, y ese socket hace su trabajo comunicándose con el administrador de dispositivos. Entonces, el término socket es el mismo término que se utiliza para los tomacorrientes de las puertas, en que tenemos en las paredes, ¿verdad? Es un socket, ¿verdad? En inglés, pues es un tomacorrientes, ¿verdad? El socket pues viene siendo el mismo concepto que tienen las motherboards y que son el espacio donde uno instala la CPU. Entonces, ese en sistemas operativos es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es el mismo concepto, ¿verdad? Un socket es ese tomacorriente donde el yo programa, envío los datos con la intención
de sacarlos de la computadora y enviarlos a otro. Y por este sentido, vamos a ver aquí. Entonces, en ese sentido, el socket parecería más un puerto RJ, parecería más un RJ11, ¿verdad? El puerto de un puerto Ethernet, ¿verdad? Entonces parecería más eso, ¿verdad? Un puerto RJ11, ¿verdad? Entonces, donde nosotros enviamos la información, o mejor hago el diagrama, ¿verdad? Tenemos una app, y esta app puede ser, si estamos manejando Linux, como sería mi caso, Firebird, ¿verdad? Estamos utilizando Firebird, y por medio de Firebird queremos enviar un email, pero ese email, la app como tal, se le envía al sistema operativo, y aquí adentro del sistema operativo pues primero tenemos el socket, y este socket es, veámoslo así, como un puerto interno, ¿verdad? Es un puerto interno. Entonces este socket ya interactúa con el gestor de I/O, ¿verdad? Con el gestor de I/O, y ya el gestor de entrada y salida, ¿verdad? El gestor de input-outputs, bueno, aunque el nombre que le hemos dado a lo largo del curso ha sido el gestor de dispositivos, ¿verdad? Pero ya como lo hemos visto, también el gestor de dispositivos se llama también el gestor de entradas y salidas. Entonces, el gestor de dispositivos vamos a redibujar aquí el diagrama, porque necesito un poco de espacio acá. Entonces, el gestor de dispositivos manda la información, manda los datos, ¿verdad? Manda el correo, lo manda como bueno, solo lo envía ya manejando el protocolo TCP/IP, lo tira o lo envía, ¿verdad?, a la tarjeta Ethernet. Si nos estamos conectando por cable, ¿verdad?, por un cable Ethernet, lo envía a la tarjeta Ethernet, o lo envía al puerto USB. Vamos a dibujar aquí de nuevo, redibujar acá. Vamos a dejarlo aquí. Entonces lo envía al puerto Ethernet, como ya lo escribimos,
también lo puede enviar por el puerto USB, pero ya como TCP/IP, como datos TCP/IP, lo envía al puerto USB si nos estamos conectando con nuestro teléfono. Verán que todos hemos compartido la internet de nuestro teléfono a la computadora y lo hemos hecho por el puerto USB, ¿verdad? Que de allí le ponemos compartir internet por USB. También el gestor de dispositivos, ¿verdad?, puede enviar la información por Wi-Fi, ¿verdad?, si nos estamos conectando por Wi-Fi o por Bluetooth, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de estos casos, ¿verdad?, es el gestor de procesos, ¿verdad? Es el gestor de procesos que le envía la información al gestor de dispositivos. Y el gestor de dispositivos, pues la información, ¿verdad?, la convierte en TCP/IP y la envía por la capa física. O sea, la envía por el puerto de Ethernet, por USB, el Wi-Fi o el Bluetooth, ¿verdad? Entonces, esa es la función. Esa es la principal función del sistema operativo. Y aquí la clave, ¿verdad?, la clave son los sockets, ¿verdad? Aquí la clave de todo son los sockets, ¿verdad? Los sockets es lo que, como repito, ¿verdad?, lo que recibe la información de las aplicaciones y lo traslada al gestor de dispositivos, quien lo traduce en todos los headers, lo fragmenta en datagramas y envía bloque por bloque, ¿verdad?, datagrama por datagrama, envía la información a la otra computadora. Entonces, y esto lo hace, pues ya sea que por TCP o por UDP, ¿verdad? Entonces, aquí hemos hablado de cómo es que se envía la información. Ahora veamos cómo se recibe. Y no es tan complicado. Como se recibe la información, perdón, como se recibe la información es la información entra y hablemos de pongamos un dispositivo. Ya sabemos que pueden ser todos los dispositivos, pero pongamos
el Ethernet, que sería lo clásico. Pero aquí, bueno, pongámoslo todo. Aquí puede ser que el mensaje viene de la nube, que viene de la nube y entra a la computadora por el puerto Ethernet, o entran por el Wi-Fi, o por Bluetooth, o por el USB, o por cualquier otro, ¿verdad? Que si tienen alguna otra conexión infrarroja o cualquier otro dispositivo, pues por ahí entra. Entonces el mensaje de la nube de internet entra al Ethernet, al dispositivo, ¿verdad? Entonces el gestor de I/O, el gestor de dispositivos, ¿verdad? Lo que hace es que manda una interrupción, ¿verdad? Manda una interrupción que recibe el gestor de procesos. Vamos a componer aquí el dibujo. Que recibe el gestor de procesos. Y obviamente esa interrupción, ¿verdad? Obviamente esta interrupción la tiene que recibir una aplicación, la tiene que recibir una app, porque si no tengo la app encendida, pues no hay tráfico, ¿verdad? Todo el tráfico, lo entrante o saliente, ¿quién lo consume? O sea, ¿quién consume o quién produce ese tráfico entrante o saliente? Una aplicación, ¿verdad? Una aplicación, ¿verdad? Entonces, la app, ¿verdad? Entonces, el gestor de procesos, como tal, como gestor de procesos, recibe la interrupción. Y ya el gestor de procesos, pues, lo que hace es que esa interrupción, pues, ya el administrador, ¿verdad? Acuérdense que todos los gestores de procesos tienen un administrador de interrupts, o los famosos IRQ. Entonces el gestor de procesos, ¿verdad? Recibe la interrupción. ¿Y dónde la recibe? Con el administrador de IRQ. Y eso, pues, es lo que ya le dice al gestor de procesos como tal, que debe interrumpir la app que está
consumiendo esos datos. Entonces, cuando ustedes programan una aplicación que envía datos directamente al internet, o sea, cuando ustedes producen datos que van a la internet, ustedes tienen que escribir esos datos en un socket, y ese socket pues lo que hace es que transfiere la información. Veámoslo, bueno, aquí todavía está acá. O sea, la app escribe, y él lo que hace es un write. Hace un write, y ese write lo hace en un socket, y ese socket es un número, ¿verdad? Es el número de socket. Entonces, aquí no estamos hablando de TCP/IP, no estamos hablando de routers, nada, simplemente aquí la app dice que queremos enviar un correo a tal destinatario, y eso es lo que hace. Mandamos el write al socket. El socket, pues ya el gestor de procesos, el socket, todo convierte la información, ¿verdad? Él envía la información, pero el gestor de procesos y todo le envía la información al gestor de dispositivos, y aquí el gestor de dispositivos recibe la información, la convierte en datagramas compatibles con TCP/IP y los saca de la computadora por los puertos. Mientras que aquí cuando es el proceso contrario, ¿verdad? No entra la información, no entra directamente a un socket, entra al puerto, y cuando el puerto recibe la información, ¿verdad? Cuando el dispositivo de red, ¿verdad? O sea, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth o USB, ¿verdad? Recibe la información, ¿qué es lo que hace? El gestor de dispositivos manda una interrupción. Entonces manda la interrupción, y esa interrupción va con el mensaje: mira, aquí va algo, ¿verdad? Entonces ese mensaje, pues esa interrupción que se recibe, ustedes ya saben cómo, esos son los temas que vimos al principio del curso, ¿verdad? Que las interrupciones lo que hacen es que interrumpen a la CPU para que interrumpa lo que esté haciendo y atienda esa prioridad, esa urgencia, ese evento crítico, que es ese evento crítico contenido en la interrupción. Entonces la interrupción se recibe, la CPU deja de hacer lo que estaba haciendo, lo pausa, el gestor de procesos pues ya decide que esa interrupción fue consumida por una app, ¿verdad? O va con destino a una app. Entonces permite que la app lea la información, y esa información vamos a ver en el próximo video. Vamos a ver que esas interrupciones se reciben por un dispositivo que no es un socket, pero lo que se hace acá son si aquí escribimos en el socket, para que eso es lo que hace las apps, escriben en un socket. Aquí lo que se hace es un read, pero eso lo vamos a ver en el próximo video.